Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast que se llama La Voz. El día de hoy me encuentro acompañada de mi compañera Jacqueline, de mi compañero Fernando y de mi compañera Socorro y yo, que soy Romina Serrano Nájera. El día de hoy nos vamos a adentrar en lo que es la historia del cine, la televisión, que yo creo que es bastante interesante porque te explica desde cómo inventan el cine desde el blanco y negro y sin sonido hasta la actualidad, que viene siendo con una mejora de calidad y pues muchísimas más cosas, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con mi compañera Jacqueline, que ella nos va a proporcionar la información del cine. Hola, buenas tardes. Hoy les hablaré un poco sobre la historia del cine, una de las formas de arte y entretenimiento más importantes del mundo. El cine nació a finales del siglo XIX gracias a los avances tecnológicos que permitieron capturar imágenes en movimiento. El momento más importante que ocurrió fue el 28 de diciembre de 1985, que fue la primera proyección del cine, que fue la publicación por sus personajes y escenas sencillas de la vida cotidiana. Durante los primeros años las películas eran mudas, es decir, que no tenían sonido, las cuales pues eran acompañadas por músicos que daban y interpretaban vida pues a lo que es el cine o la película. El más controversia fue en 1927, que ocurrió una gran evolución con el estreno de una película, la cual a partir de ese fue el movimiento del cine que comenzó a transformarse rápidamente y las películas hablaban y sustituían poco a poco el cine mudo. Más adelante, durante la década de 1930 y 1940, surgió la llamada Edad de Oro de Hollywood. Grandes estudios produjeron películas que marcaron la historia y ayudaron a convertir al cine en una industria mundial. También se hizo famoso el uso del color, lo que hizo que las producciones fueran más atractivas para el público. Con el paso de los años, la tecnología continuó avanzando y apareciendo los efectos especiales y las películas eran en formato panorámico, y posteriormente las producciones digitales, las computadoras emitieron crear los sonidos para que pues obviamente hubiera una nueva revolución en el cine. Actualmente el cine sigue evolucionando gracias a las plataformas como Stream, la animación digital, las nuevas tecnologías. Sin embargo, su objetivo principal pues sigue siendo pues lo mismo, ¿no? Contraer al público y más que nada pues darles como una parte de diversión, se podría decir. La historia del cine es la historia de la creatividad humana y de la innovación tecnológica, desde las primeras imágenes en movimiento, desde los hermanos Lumière hasta las grandes producciones actuales. Es bastante interesante porque pues, te está contando desde cómo antes era grabado como si fuera un mimo, básicamente, con una imagen solamente a blanco y negro, y pues básicamente era que volara tu creatividad y tú te imaginaras qué es lo que estaba pasando en la escena. Y como ella dice, al final de cuentas no es como que el cine se va a quedar estancado en esta época, sino va a seguir evolucionando, y yo creo que es muy interesante y al final de cuentas sí te deja volar mucho tu creatividad desde hace años, en esas décadas que te imaginabas que estaba pasando, hasta ahorita que pues ya sabes el contexto de la situación, pero aún así sigue siendo muy interesante y muy entretenido. Ahora pasaremos con mi compañero Fernando, el cual nos va a hablar sobre la historia de la televisión. La televisión es un medio importante del mundo. Permite transmitir imágenes, comunicaciones, alguna noticia, novedad que nos puede ser de ayuda. Las personas conocen los acontecimientos, aprenden
aprenden y disfrutan de imágenes auditivas. El origen de la televisión. La televisión es un medio importante que nos ayuda a transmitir imágenes, permite desarrollar ciertas cosas educativas, también noticias que están pasando en el mundo. La televisión se creó en 1940 y algo. No recuerdo bien la fecha. Fue creada, las primeras imágenes fueron de John Logie. Igual después evolucionó. Algo muy interesante es que el científico Guillermo González Camarena fue el primer científico que le puso color a la televisión. Creo que él dio un paso muy grande para la historia de la televisión. Y de hecho hay una escuela en México que es una secundaria que está pues digamos que a su homenaje, que es la técnica 25. También hubo un gran avance durante más o menos 100 años que se pudo, lo de la actualidad, que es transmitir, compartir imágenes con sonido, ya sea a color. Gracias a ello tenemos gran oportunidades de saber lo que está pasando, de enterarnos de más cosas. Hace años estaban los programas que son, por ejemplo, El Chavo del Ocho, que es muy famoso en México. Después también vinieron Los Simpson, que pues vienen desde hace muchísimos años, desde 1958, si no mal recuerdo, hasta la actualidad, que siguen sacando temporadas. Igual está lo que es Chabelo, que ya falleció el conductor, pero fue muy famoso y muchos hasta la actualidad siguen viendo sus episodios. Ya también sea para entretenerse, digamos, ¿qué sería? Pues al final de cuentas sirve para comunicar y entretener. Igual muchas de las veces te dejan también volar la creatividad, ya existen muchísimos canales que pues antes no existían, porque como lo dije, hace años eran la televisión todavía a blanco y negro. Hoy en la actualidad ya son a color, con una mejor calidad, un audio mejor, y ya las programaciones pueden ser en vivo, todavía pueden ser grabadas, pero ya hay demasiados canales, entonces ya tienes una diversidad en la que puedes ver algo en tu televisión. Igual creo que es muy importante conocer este tipo de historia, porque te das cuenta de cómo ha evolucionado la imaginación humana. Y pues ahora vamos a pasar con mi compañera Socorro, que ella nos va a hablar sobre la radio. Bueno, la radio pues es un medio de comunicación auditivo básicamente que transmite información mediante ondas electromagnéticas. Se caracteriza por su capacidad de llegar simultáneamente a millones de personas, independientemente de la distancia o del nivel educativo de los oyentes. Debido a su facilidad de uso, muchas personas lo usan. Yo desde que tengo memoria creo que escuché la radio, pero en sí ahora tiene muchos años que no la escucho, pero era una forma de escuchar música, por ejemplo. La investigación de la radio fueron diversos descubrimientos, básicamente científicos realizados durante el siglo XIX, y pues básicamente las ondas electromagnéticas son perturbaciones que se propagan por el espacio transportado, energía. Estas ondas pueden viajar incluso en el vacío y constituyen a la base de las comunicaciones inalámbricas modernas. Científicos importantes que hicieron que la radio fuera la radio básicamente fueron James Clerk, que desarrolló la teoría de las matemáticas de las ondas electromagnéticas, y Nikola Tesla realizó importantes investigaciones sobre la transmisión inalámbrica de energía y señales. Pues la primera etapa de la radio fue principalmente utilizada para comunicarse por militares y marítimas. Los barcos podían comunicarse con la costa, lo que aumentó considerablemente la seguridad en la navegación. En la segunda etapa se consideraba la edad de oro de la radio, pues las familias se reunían alrededor
embargo, la radio se adaptó mediante la especialización de contenidos y desarrollo de la frecuencia modulada FM. Y pues la última etapa fue la radio incorporó tecnologías digitales, transmisiones por satélite e internet, ampliando su alcance y mejorando la calidad del sonido. Pues partes de básicamente la radio, del sistema de la radio, pues emisor, antena transmisora, medio de propagación, antena receptora, receptor y géneros radiofónicos. Pues básicamente la radio y la educación ha desempeñado un papel fundamental en la educación, especialmente en comunidades rurales o en alejadas donde el acceso a escuelas y tecnologías es limitado. Siento que este tema, la radio ha ayudado mucho a, como lo dice, a comunidades rurales, ya que no todos tienen la oportunidad de estudiar o tienen una escuela más cercana, y a veces lo que tenemos es la radio, ¿no? Y podemos educarnos. Por ejemplo, tomamos de referencia pandemia, tuvimos clases en línea, o lo ponían en la tele, ponían una hora y a las 3 de la tarde era educación física o cosas así. Siento que la tecnología también ha ayudado mucho a mejorar la educación, y en la radio me alegro mucho que hayan incorporado esto. Pues básicamente también ayuda mucho a desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones o incendios. La radio suele ser uno de los medios más confiables, porque pues puede funcionar con baterías o sin baterías, no depende necesariamente de internet. Eso es lo importante, porque siento que ya la mayoría de cosas de tecnología ahora necesitan internet para funcionar, y pues la radio nos ayuda mucho para emergencias. Sí, es bastante interesante porque, de igual manera, la radio ha evolucionado muchísimo. O sea, antes los radios eran pues un poquito grandes y con antenitas, ¿no? Y hoy en día pues ya son sumamente distintos. Es más, en muchas de las comunidades han sido quitados y ahora las reemplazan por televisores. Pero como lo dicen, en las partes rurales, en las sierras, aún se sigue ocupando, y es gracioso porque cuando reproducían música había una manera en la que podías grabar la canción para después tú estarla repitiendo, y igual